Imagina que es domingo por la noche. Volviste hace poco de la playa, del pueblo mágico, de esas 2 semanas de vacaciones que por fin dormías por completo y no necesitabas una alarma. De repente sientes un nudo en el estómago. Mañana es lunes. ¿Regresas a la escuela o regresas al trabajo? Piensas en el tráfico, en las notificaciones de correo, en los mensajes de grupos de WhatsApp, pero no sientes flojera. No es una pesadez por eso. Tienes una sensación de fallar, como si volver a tu propia rutina, a la normalidad en tu vida, eso fuera un fracaso. ¿Qué haces al respecto? ¿Cómo le hacemos para sentirnos mejor? Haces una promesa y dices, este lunes sí, ya lo voy a hacer. Este lunes voy a levantarme temprano, este lunes voy a comer saludable, este lunes voy a limpiar mi casa, voy a ordenar mi escritorio, mi cubículo, voy a ordenar mis cosas, voy a lavar mi auto. Este lunes ya voy a ser una persona diferente. ¿Listo? ¿Somos diferentes por eso? Hoy quiero hablar de esa persona en la que nos convertimos cuando estamos de vacaciones. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué sentimos que cambiamos al volver de esas vacaciones? No estamos en duelo por unas vacaciones. Sentimos un duelo, por supuesto, un dolor, una pérdida, por una versión que solamente existe cuando descansamos. ¿Qué hay de historia, de sociología y de biología con eso? Si alguna vez te preguntaste si puedes vivir fuera del sistema, si Nietzsche realmente creía muerto a Dios o si es posible dominar totalmente nuestro cerebro, este podcast es para ti. Yo soy Kim y de tanto leer filosofía descubrí que mientras más pienso, más dudo y a veces siento que menos existo. Así que mejor escribo libros para dejar una prueba de mi pensamiento. Yo soy Pat y me obsesiona la neurociencia del comportamiento humano, entender por qué hacemos lo que hacemos, aunque muchas veces lo único que entiendo es que mi cerebro decide cosas sin consultarme. Entre las dos, intentamos usar el conocimiento para sobrevivir al mundo y ya de paso, para ganar las discusiones de pareja. Te damos la bienvenida al único chisme que esperamos que te deje con más dudas que respuestas. ¿Cómo estás? Pues después de escuchar tu intro triste. Por las vacaciones, sí, lo sé. Tenemos nuevo fondo, esperamos que les guste. Nos movimos un poquito para que vean nuestros libros y el contenido que leemos. Y hoy traemos, me gustó esa idea de pensar en la buena vida para este chisme filosófico. Sí, la verdad es que el movimiento de fondo tiene otra razón, más que solo el fondo, es los micrófonos. Tengo este micrófono de escritorio que lo intenté tomar con la mano para que ustedes tuvieran mejor audio, pero resulta que cada que me movía poquito o respiraba de una manera se escuchaba y para muchas personas eso era molesto, como el tac, tac. Uh-huh. Entonces dije, necesito ponerlo en un lugar estable para no molestarles sus oídos. Y esto es lo que se me ocurrió, así que ahora vamos a estar encima de un escritorio literalmente. Uh-huh. Esperamos les guste. Y bueno, lo más importante al final de un podcast es el audio, así que espero que puedan disfrutar, pues sí, que no sea algo agresivo para sus oídos. Cuiden sus oídos, en fin. No sé, como que me regresaste a específicamente, dos cosas. Cuando yo iba a la escuela, la verdad no me gustaba ir a la escuela. Uh-huh. Digo, a ver, sí, pues, si en primaria no te gustaba así, pero en la universidad y así como que de verdad no... Pues no sé, no me hacía ilusión. Tristemente no logré elegir una carrera que realmente quisiera yo estudiar. Como que no, pues no sé si nadie me supo guiar o yo no me supe guiar a mí misma, no sé, pero bueno, terminé eligiendo una carrera que me daba igual, entonces por eso no me hacía ilusión ir. Pero también cuando tuve un trabajo que no me gustaba nada, no, es que para mí los lunes era ya de que mátenme mejor. O sea, domingo en la noche era terrible que no me quería dormir para estar consciente en mi último momento como de no estar en el trabajo. La mayoría de las personas viven eso. Sí. En realidad. Bueno, mira, yo desde la filosofía quiero pensar en una pregunta muy antigua sobre la buena vida. ¿Y qué lugar tienen el ocio y el trabajo ahí? Digamos, el descanso, ¿no? Y el trabajo. Bien, voy a empezar con uno de mis filósofos favoritos, que es Aristóteles. ¿Cómo estructuramos una rutina? ¿La rutina nos forma en alguien a quien admiramos? O sea, Aristóteles hablaba de la rutina. Del hábito. Ok.
Entonces, el hábito, Muy influencer de su parte. sí. De hecho, Aristóteles sería influencer. Si Sí. existiéramos Sí. si existiera actualmente, Wow. sí, le encantarían las redes sociales. Para Aristóteles, el hábito va formando o sea, la práctica de algo se vuelve hábito y eventualmente eso se vuelve rutinario. Ujú. Entonces, mi pregunta es si la rutina nos forma en alguien a quien admiramos o solamente nos desgasta. Ok. Tienes que elegir una de las dos opciones. Yo te puedo Pues, decir que para mí la rutina sí me forma en alguien a quien admiro y en quien me quiero convertir. o sea, obviamente podría decir, ¿no? Un poco de las dos, pero más por la disciplina, sí, yo creo mucho en las rutinas. Ajá. Ujú. Bueno, ya había dicho en otro episodio, según yo sí fue aquí en Chisme Filosófico, no creo que haya sido en la Filosofía en Rosa, no me acuerdo, grabo muchos episodios a la semana, pero mencioné que Aristóteles habló sobre el hábito, sobre la rutina. Para los griegos, especialmente para Aristóteles, el ocio, ¿qué es ocio para ti? Pues como ese, para mí, o sea, hoy el ocio es ese tiempo que no haces algo productivo o algo en general. Ok. O sea, porque tal vez no es productivo, no sé, ver la televisión, ¿no? Ujú. Pero no considero que eso sea ocio, porque sí estás teniendo una actividad. Ok. Bueno, para los griegos el ocio no significaba pereza o falta de trabajo o falta de actividad, como tú lo dijiste. Ujú. En el ocio bien vivido es donde florecía la buena vida. En suma, con el hábito formaban la virtud. Entonces la buena vida necesita una justa medida, tanto de ocio como de virtud. Ujú. Es decir, de los momentos donde formas hábitos, pero de los momentos donde también descansas de alguna manera. Ok. Para Aristóteles, la rutina o el hábito es lo que construye a la persona. Entonces el ocio no es huir del deber. El ocio es la recompensa más alta del deber. Ok. ¿Cómo estructuras eso? ¿Qué tienes tú? Digo, yo hoy voy a hablar de Aristóteles, ya lo mencioné. Traigo unos apuntes que hice sobre Séneca, sobre Nietzsche, sobre Marx y sobre Foucault. Pero en general todo es breve. Y escribí un párrafo de cada filósofo. Ok. Yo traigo los de siempre. Las palabras, la etimología básicamente, neurociencia, psicología y sociología. Dale, Lo entonces que si quieres más me empieza tú. gusta. Bueno, voy a empezar con las palabras, que de por sí lo que tú ya me dijiste ya me hizo bastante ruido. Ujú. La primera palabra que elegí es vacaciones. Ok. De latín, vacationem, nunca sé pronunciar latín, perdón, no sé Es latín. difícil, Sí, es muy difícil. literalmente lo leo como se escribe, pero bueno, el punto es saber lo que significa. Sí, disculpen mi latín. Bueno, esta palabra significa libertad, exención y estar libre de un deber. Ok. Y luego de vacare, que significa estar vacío, libre o desocupado. Al final, pues las dos se unen en que es estar libre, ¿no? Ujú. Y algo que me pareció importante de esta palabra es que que el significado sea suspensión de la actividad usual se fija a mediados del siglo XV. Y yo sé que tú sabes mucho de esas cosas. No tanto, pero Entonces no sé si tienes alguna idea de por qué específicamente el concepto se haya convertido en suspensión de la actividad usual haya sido en el siglo XV. ¿por qué? Ujú. Pues solo puedo pensar en el fin de en el siglo XV llegó la caída de la Edad Media y con el Renacimiento italiano empieza una época de mucho florecer artístico e intelectual. Por un lado está el Renacimiento italiano con arquitectura principalmente y después le siguen la escultura y la pintura. Por otro lado está Martín Lutero con la Reforma Protestante, con apoyo de Juan Calvino. Por otro lado está el giro copernicano, el descubrimiento de la teoría heliocéntrica, con Giordano Bruno, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico. Entonces llega Descartes con el cogito ergo sum, siglo XV, 1600. Y empieza toda esta actividad intelectual, Ujú. que no es que durante la Edad Media no la hubiera, porque sí la hay, pero durante la escolástica, la filosofía de la escuela cristiana, en el florecimiento de la Edad Media, el protagonismo del pensamiento y del intelecto es específicamente el hombre, específicamente el que está en un claustro, en una catedral, teniendo conexiones
con la espiritualidad. Eventualmente llegan las universidades, por ejemplo, ya Santo Tomás de Aquino en 1200, 1300 estudia en la Universidad de París. Pero en las universidades solamente se enseñaba primero teología. Entonces, si te fijas, el estudio de la espiritualidad quita un poco la práctica y se concentra más en lo teórico, que es un poco más, me parece a mí, eso es una opinión personal, es más un momento de ocio que de hábito, el pensar en cuestiones teológicas. Okay. Entonces, cuando me dices esto de la actividad en el siglo XV, pienso más como en mucho movimiento intelectual por parte de la ciencia, la matemática, la filosofía, la psicología, los inicios de la psicología con Descartes, que se termina ese espacio de estar simplemente creyendo en el teocentrismo, donde Dios es el centro de todo y todo se hace a partir de la imagen y semejanza de Dios. Y nace toda esta cuestión antropocéntrica, donde ya es el pensamiento del hombre en aquel entonces, que la mujer no tenía un papel, el que empieza a reconfigurar toda una noción epistémica e intelectual. Yo me voy por eso. No sé si te respondí, me fui... Sí, o sea, sí. Sí. Entonces, mi resumen sería que a partir del antropocentrismo, el ser humano empezó a pensar en otras actividades y eventualmente se dio cuenta que también necesitaba un descanso de esas actividades. Y apareció la vacación. Sí, yo me iría con eso. Sí, como la pausa o el descanso o el espacio para no pensar en esto otro, porque en el racionalismo... a partir de René Descartes, siglo XV, pues ya empieza mucho, repito, por el antropocentrismo, como mucho la actividad. Entonces ya hay muchas actividades a desarrollar. No es que antes no las hubiera, pero estaban más enfocadas en... Como más organizadas. Sí, y era más limitado. O te dedicabas al sacerdocio o te dedicabas a las meras, ¿sabes?, actividades primarias. A partir del racionalismo, con Descartes ya... te sientas a pensar en matemáticas todo el día, en química, claro. A ver, no todas las personas, ¿sabes? Entonces, sí, pero estamos hablando de los que le pusieron nombre vacación, o sea, era la gente de más arriba que tenía acceso al privilegio a eso, tanto los estudios como el descanso de los estudios. Ok, bueno, mi siguiente palabra, rutina. Del francés, que tú lo vas a decir mejor, por favor, ni siquiera lo quiero intentar. Es esta palabra. En route. Muy bien. Route. Me encanta cuando habla francés, por eso me voy a casar con ella. Que significa camino. Y luego del latín vulgar rupta, que significa, bueno, rupta vía, que es vía rota. Camino abierto a la fuerza rompiendo la maleza. Creo que es la etimología que más me gustó. Okay. Porque pasó a designar un camino ya conocido, una ruta muy frecuentada. O sea, ¿sabes? Como que lo que dice de romper la maleza, de que tanto que pasas por ahí te haces un camino. Y por extensión, una forma habitual y repetida de hacer las cosas. Entonces, como loco, de que empezó por camino y luego por vía rota, pero en el sentido de que se rompía la maleza para poder pasar por ahí una y otra vez. Me gusta. Escribí aquí que la rutina entonces es el camino tan pisado que ya no lo vemos, ni buena ni mala, sino que solo es como el surco. La costumbre. Y el problema no es tenerlo, sino no poder levantar la vista de él. O sea, como que cuando no eres consciente que estás dentro de una rutina, sí se vuelve como más tediosa, puede ser, ¿no? Exasperante. Sí. También. O que eres consciente pero que no tienes control sobre ella. Como, por ejemplo, ¿no? Cuando estás en un empleo que no te gusta para nada, pero no puedes salirte de ese empleo. O sea, las personas que tienen una rutina porque la eligen, porque eso les funciona, porque así es como mejor, no sé, tienen energía en el día, etcétera, etcétera, es muy diferente que este otro tipo de rutina, ¿no? Claro, que al no tener las disposiciones materiales a tu alrededor, las condiciones materiales, estás más condicionada o condicionado a una rutina que no puedes elegir. Exacto. Como aventarte, 8 horas de jornada laboral. ¿Y qué dice la gente?
pero para llegar a mi trabajo hago más de 2 horas en el transporte público y para regresar hago más de 2 horas. O sea que mi jornada laboral implica más de 12 horas afuera de mi casa. Exacto. Sí. Bien, bueno, pues con esto que estamos hablando viene la siguiente palabra que elegí, que es fracaso. Ok. También esa es una historia graciosa. Bueno, no graciosa, pero está buena. Viene del italiano fracasare, que significa romper con estruendo o hacer añicos. O sea, algo súper, dijera la inteligencia artificial, incómodo, dijera yo, tal vez profundo, no sé. Fracasare. Y luego viene del español antiguo, que de hecho aparece así en el Quijote, que eso Ujú. me pareció también, pues no sé, como wow. Que fracasar se usaba para los barcos, o sea, significaba una nave que chocaba contra las rocas y se hacía pedazos. Eso era fracasar, como naufragar. Ok. Entonces el sentido de me fue mal en un proyecto realmente vino después, pero vino justamente como metáfora. Ok, De ok, que me vino entiendo. tan mal como cuando un barco se estrella contra algo Ok. y naufragas. Lo que aquí también se me hizo loco es que, digo, sé que no somos conscientes como tal de la etimología de dónde vienen las palabras, pero también se me hace muy loco pensar que nos sentimos naufragando cuando tenemos un fracaso, cuando vivimos un fracaso, porque sí se siente así, Ujú. Sí. ¿verdad? Bueno, mi última palabra, lunes, porque lunes, Luna. viene de día de la luna, de latín, el astro de las fases, de lo que cambia en ciclos y siempre regresa. Entonces, esa es una buena razón por la cual elegimos los lunes normalmente o, por ejemplo, el 1 de enero o así como épocas específicas del día de nuestro cumpleaños o algo así para reinventarnos lo que tú decías, ¿no? Ujú. Listo. Estas fueron mis, ¿cuántas fueron? 4 palabras que 4. elegí hoy. Perfecto. Ujú. Bien, hablando de personas con privilegio, quiero hablar de Séneca. Ok. Pero a ver, el estoicismo. ¿Por qué siempre guardamos nuestra vida para después? ¿Por qué siempre guardamos nuestra ropa favorita para después? O sea, no es digno el día para ponerme esa ropa, para ponerme mi perfume. O sea, yo pienso en por qué yo lo hago Ujú. y sería para no gastarlo. Para después. Ujú. Ujú. Séneca escribió un libro, que lo tengo ahí, que se llama Sobre la brevedad de la vida. Excelente. Dice que la vida no es corta, sino que la hacemos corta viviendo sin vivirla. ¿Qué tal? Ok. Siempre ocupamos nuestra mente en otras cosas, siempre posponemos el vivir para cuando terminemos un plan. Y esto tiene que ver con lo que les mencionaba hace rato. La mentira que nos provocamos al decir que el lunes ya vamos a comenzar a hacer ejercicio, a comer saludable, a despertarnos temprano, a buscar otro trabajo. Es exactamente lo que Séneca dijo hace miles de años, hace 2000 años. Que las personas que ponen toda su vida en un futuro nunca lo viven, nunca lo logran. La resaca del verano, la cruda, este duelo de unas vacaciones por haber constituido toda tu vida en unos cuantos días es un problema al que muchas veces nos hemos enfrentado. Ujú. Porque, y eso fíjate que yo lo digo en mi primer libro, La filosofía en rosa, que está ahí. Ujú. En la filosofía en rosa digo que nunca disfrutamos el presente, porque siempre estamos como con la nostalgia del pasado o con la planeación del futuro, Ujú. pero nunca ponemos atención al día que estamos viviendo hoy. Entonces, pues no se trata de organizar mejor tu agenda de una manera estoica, digámoslo así, que es el estoicismo, principalmente la no perturbabilidad ante las cosas de la vida. No que te valga, no es eso, es que no te perturbe y puedas reaccionar de una manera más calmada, más serena. Entonces, no se trata de organizar mejor la agenda, se trata de organizar mejor tu vida en la medida de tus posibilidades. Eso lo agrego yo porque Séneca se le olvidó que muy poquita gente como él tenía dinero de sobra. Sí, yo no voy a decir, es que si quieres dormir más, porque haces 3 horas para llegar al trabajo, haz media hora. Claro. Si las personas no se pueden comprar un automóvil, o si lo pueden comprar, no van a poder pagar todo lo que necesita un automóvil, un seguro, gasolina, casetas, si trabajan en otro estado o en otra ciudad. En la medida de tus posibilidades, intenta organizar mejor tu vida.
porque la realidad es que a la mayoría de las personas no les pertenece su tiempo. Y no es que pierdan tiempo haciendo otras cosas, es que se los quitan para que trabajen y se trasladen a lo largo del día. Entonces, una persona que vive como la mayoría, en realidad, pues si te fijas, son las personas que más sufren una vacación. Porque esperan demasiado para que llegue. Y cuando llega, la tienen muy limitada por las necesidades económicas. Y cuando termina, no puede ser que trabajé 2 años para darme unas vacaciones de 2 semanas. Y ya acabó. O al otro lado del mundo o del otro lado de la ciudad, porque es lo que tienes. Y ya acabó. O sea, no sé, piensa en las veces que tú lo has vivido. Yo trabajé demasiado por un viaje a Nueva York de menos de 48 horas. Y luego fue bajando del avión, volver a trabajar, no tuve tiempo de dormir. Sí. Y eso duele. Pero es la realidad, es lo que nos toca. Antes de hablar de Nietzsche, quisiera ver si tú traes algo. Sí, quiero hablar sobre neurociencia, que creo Va. que aquí tiene un poquito de respuesta a todas nuestras preguntas, porque Ok. todas hemos pasado por esto, ¿no? Bien, desde la neurociencia, el regreso de vacaciones no significa que el cerebro esté funcionando mal. Lo que ocurre es que durante unos días cambiaron nuestros horarios, nuestras decisiones y las señales del entorno, y el cerebro necesita adaptarse otra vez. Como todos sabemos aquí, como hemos aprendido en este podcast, el cerebro es muy perezoso en el sentido en que lo único que busca es ahorrar energía. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos este sistema que se llama los ganglios basales, que es esta estructura que ayuda a crear hábitos. Entonces, una acción que tú repites suficientes veces, los ganglios basales, haz de cuenta que lo toman como que esto lo repite mucho, no tiene por qué la corteza prefrontal, que es como, digamos, la directora de nuestro cerebro, la corteza prefrontal, por ejemplo, el ejemplo que todas podemos tener en la cabeza, manejar. La primera vez que manejas, la corteza prefrontal y quien sea que te esté enseñando a manejar, Es demasiado. te están diciendo, primero te sientas, cinturón, metes la llave, le haces así, después tienes que ver tus espejos y después tienes que tu asiento, ver que esté bien, ves que si vas para atrás y aquí está, tienes que poner la vuelta cada que vas a dar la vuelta, un montón de cosas, ¿no? Un montón de botones, ve en el espejo de acá, ve en el espejo de acá, mueve poquito el volante, pies, no y aceleres tanto, ¿sabes? Todo eso. Bien, pues las primeras veces que manejas, la corteza prefrontal está a tope, está así de que siguiente paso y da todo el tiempo manda tu cerebro. Siguiente paso, espejos, esto. Así se siente. Como tú manejando, así se siente cuando haces primeras cosas. Pero cuando ya haces algo, o sea, en muchas veces, repetidas veces, pues los ganglios basales llegan y dicen, oye, corteza prefrontal, esto ya no te toca a ti, ya nos lo sabemos de memoria. Tráemelo para acá y tú no gastes la energía de la directora para hacer cosas que son en automático, ¿no? Eventualmente, por ejemplo, manejar lo haces en automático. Y eso es a lo que nosotros le llamamos que no lo hago consciente. Cuando dices, de repente, de tu casa al trabajo y dices, no sé ni cómo llegué aquí. Había pasado en carretera. Sí, como hace 2 minutos estaba en mi cama y de repente estoy en el trabajo y que incluso no te sientes consciente de ti misma, ¿no? Eso es porque la corteza prefrontal ya cedió esos derechos a los ganglios basales. Y entonces estos ganglios ya se hacen cargo de eso. Bien, después de toda esta explicación, en las vacaciones, pues ocurre lo contrario. Porque aunque pareciera que solo son 5 días contra toda una vida que llevas haciendo algo, inmediatamente empiezas a hacer cosas diferentes. Y los ganglios basales se despiertan. Si siempre te despiertas a las 7, de repente te despertaste a las 9. Y es como, ok, hoy no es lo mismo. Y luego te levantas y en vez de ir a tu cocina, a apretar los mismos 3 botones para hacer tu café mientras estás medio dormida, resulta que estás en un hotel y entonces es como, ay, ahora hay buffet, ¿qué tengo que comer? ¿Qué café voy a elegir hoy? Todas esas acciones se vuelven nuevas. Y entonces, ¿qué pasa? La corteza prefrontal tiene que llegar y tiene que empezar a trabajar y los ganglios basales se tienen que hacer a un lado porque no hay nada que puedan reconocer. ¿Eso qué causa? Increíble. Increíble. Eso causa un gasto mayor de energía. Entonces, por eso a veces decimos, necesito vacaciones de las vacaciones. Literalmente sí. Ajá. Y literalmente sí. Y las vacaciones de las vacaciones
no existen porque tendrían que ser que regresaras a tu rutina para poder volver a automatizar esas cosas y no gastar tanta energía, ¿no? Bien. Bueno, aquí apunté, no sé por qué es importante, pero que es un concepto que se llama chunking, literalmente aquí está una neurocientífica, Anne Graybiel, llamó a este proceso chunking. Entonces, si lo quieren buscar así pueden encontrarlo en internet. Hay algunos artículos científicos al respecto. Entonces, bueno, esa es la primera razón por la cual regresamos más cansadas de lo que deberíamos de unas vacaciones o nos cuesta mucho adaptarnos, ¿sí? La siguiente, los ritmos circadianos. Sí. En el cerebro existe un pequeño grupo de neuronas llamado núcleo supraquiasmático, oílo, que funciona como un reloj maestro. A partir de la luz regula cuándo debemos estar despiertas y cuándo producir melatonina para dormir. Odio eso. Que lo vemos, pero mal en los animales. Los animales pueden estar con la energía del mundo. De repente da 1 hora, no hay luz y duermen como si hubieran trabajado todo el día, como si estuvieran cansadísimos. Cuando nos tocó el eclipse? Sí. Y eran las 12 de mediodía y se hizo como de noche. Y los perros no se despertaban. Y las aves, que tenía un nido afuera de mi ventana. Sí. Y se metieron a dormir. Bueno, pues ahí están, ¿no? ¿qué te dije? Ciclos circadianos, ¿no? Sí, ritmos circadianos. Ritmos circadianos. Bien. Durante las vacaciones muchas personas dejan de seguir ese horario y empiezan sin proponérselo a dormir de acuerdo con su reloj biológico. O sea, nuestro sistema no está hecho para nuestro ritmo circadiano. Te levantas cuando es de noche, si tu trabajo es a las 9, te tienes que levantar 2 horas antes y todavía no ha amanecido, ¿no? O al contrario, te queda trabajo en la noche y te quedas despierto porque existe, no sé si es bueno o malo, luz artificial y te vas a dormir a la hora que literal termines. Entonces, en las vacaciones normalmente, pues apagas el despertador por fin. Y entonces tu cuerpo vuelve a regularse con tu ritmo circadiano. Entonces, cuando regresas a la rutina, volver a romper eso que es tan biológicamente necesario. Cuesta. También pues sí, es un duelo otra vez para el cuerpo, ¿no? Para el cerebro. A esto lo llaman el jet lag social, los cronobiólogos, pues, jet lag social. Es parecido al cansancio que sentimos después de un viaje largo, solo que aquí no cambiamos de país, sino que cambia la relación entre nuestro reloj biológico y nuestras obligaciones. Bien, el siguiente y el último que traigo de neurociencia. Además de los hábitos y los ritmos circadianos, hay un tercer sistema que ayuda a entender por qué el regreso puede sentirse tan pesado. El sistema de estrés. ¿Y tú? Háblenme. Soy los tres. Sí. Bien, en el centro de este mecanismo está el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, ¿ok? Estos 3 sistemas, también conocido como eje del estrés, literal, los 3 juntos, tienen la hormona más famosa del estrés, que es el cortisol. En condiciones normales, el cortisol no es un enemigo, al contrario, es una hormona realmente adaptativa. Ayuda a movilizar energía, aumentar la atención y preparar al cuerpo para responder a demandas del entorno. El estrés, si lo utilizáramos pues para lo que se creó, por así decirlo, sería para correr de un mamut cuando nos está persiguiendo y sobrevivir. Y justamente por eso dicen, o bueno, se sabe pues que el ejercicio te quita el estrés porque tu cuerpo siente esa necesidad de correr cuando tiene el cortisol, pero realmente las cosas que nos persiguen pues no son físicas, sino hay que correr y entonces no lo tratamos así y por ende pues nos queda el estrés atrapado, ¿no? Bien, entonces su nivel sube naturalmente al despertar y desciende a lo largo del día siguiendo un ritmo predecible. El problema aparece cuando el sistema tiene que anticipar o sostener demandas constantes. Volver de vacaciones no solo implica cambiar de actividades, sino también anticipar lo que viene. Entonces, después de que estuviste relajada, te servían la comida, poniendo como ejemplo que te vas de vacaciones a un hotel, ¿no? O si no, simplemente el no tener que levantarte al trabajo y poder... No tener que levantarte en tu casa, ver las mismas 4 paredes. O sí, o quien se quede en su casa, pero sabiendo que tiene el día para sí misma y no, ¿sabes? Para llegar con el jefe, tal.
Entonces, volver de vacaciones no solo implica cambiar actividades, sino también anticipar lo que viene. Esa anticipación puede activar el sistema de estrés incluso antes de que el lunes ocurra. Ya. Cuando este sistema se activa de forma repetida o prolongada, entra en juego un concepto clave que es la carga alostática. Este término fue desarrollado por el neurocientífico Bruce McEwen y describe el costo acumulado que tiene para el cuerpo adaptarse constantemente al estrés. La carga alostática no es una metáfora, está respaldada por evidencia biológica y puede observarse en distintos biomarcadores del organismo. Sin embargo, es importante no simplificarla. Atribuir el malestar de regreso de vacaciones únicamente al cortisol sería incorrecto. Los sistemas biológicos no funcionan como interruptores aislados. Es algo súper importante, ¿no? Que a veces vemos estos experimentos y decimos, listo, es por esto. Y no, somos un cúmulo de un montón de decisiones, de un montón de movimientos, de un montón de sistemas que cada uno le está prestando atención a otra cosa y entonces pueden detonar diferentes sensaciones en nosotras, ¿no? Ujú. Pero lo que me pareció aquí, o sea, que yo me lo cuestioné cuando leí esto del estrés, que el estarse adaptando al estrés y luego desadaptando y luego adaptando te causaba más cansancio. Yo pensaba, realmente, qué tan buenas, o no sé cómo decirlo, es el plan vacacional. A ver, yo estoy hablando del que conozco, que es, pues, el americano. Me parece que en toda América las vacaciones son las mismas, ¿no? O sea, el mismo sistema vacacional. Creo que en Argentina, en el sur no, por los periodos de invierno y verano. Bueno, pero a lo que me refiero es que tienes, o sea, no importa el momento, pero tienes tantos días para que tú puedas vacacionar, no sé, 2 semanas o una semana, o depende de lo que lleves trabajando, te dan una semana extra o tal. Porque sé que en otros lugares, Pues más bien yo creo que va a ser todo Occidente, ¿no? ¿sí? Pues a ver, Navidad y Thanksgiving y el Semana Santa la trajeron desde O sea, yo sabía que hay el cristianismo. partes de Europa que no es como tal que tiene nada más estas 2 semanas y así, sino que es como más repartido. Y que Ok. aparte la gente solo trabaja la mitad del día sí o sí. Y que sí o sí no trabaja fines de semana, como que todo está cerrado los fines de semana. Ay, sí. Como que eso siento que tal vez podría causar un poco de más equilibrio e incluso las vacaciones están prácticamente incluidas en tu rutina. Sí, bueno, yo creo que eso es más de México, Estados Unidos y Canadá. Ok. Sí, es verdad. Bueno, Sí, pues como más estructurado sistemáticamente todo eso. Y sí creo que tiene que ver con el sistema capital que mueve mucho la realidad, Estados Unidos. sí, claro. Eso es lo que traje de neurociencia. Ok, ¿Te me gustó? gustó. ¿Te pareció Sí, interesante? sí, demasiado. Sí, amo la neurociencia. Odio el ciclo circadiano, by the way. Ritmo circadiano, pero Ritmo, no lo odias, lo amas. no. Sí. Bien, a ver. Voy a cambiar un poquito, voy a girar un poquito esto a uno de mis filósofos favoritos. Sé que siempre digo eso, pero puedo tener muchos filósofos favoritos. Y vaya que tienes muchos filósofos favoritos. Si tuvieras que repetir este lunes para siempre, Ay, ya sé de quién vas a hablar. obvio, del señor Bigotón. Bigotón, Nietzsche, Bigotes. Don Bigotes. Si tuvieras que repetir este lunes para siempre, ¿lo cambiarías? Y si sí, ¿cambiarías tus actividades y cambiarías tu sentir por eso? Yo la verdad es que no odio mis lunes desde que trabajo. Pero mis lunes como estudiante los odiaba. Odiaba los honores a la bandera, todas esas estupideces nacionalistas que ni te explican, solo te disciplinan, no lo soportaba. Incluso los lunes en la universidad, como que los lunes nunca se agendaban buenas clases, ¿eh? Yo fui a la universidad de lunes a sábado, agendaba de lunes a sábado. Pues tal vez malamente pensaban que los lunes la gente viene con cero ganas de estar ahí para que te Sí. ponían algo a lo que le tenías que prestar mucha atención, ¿no? Sí. O sea, ¿sabes cuándo ya me empezó a gustar el lunes? A partir de tercer semestre. Porque ya empecé a agendar las lógicas especializadas con el maestro Mario Lozano, el mejor profesor de lógica matemática. Y agendaba los lunes doble clase de lógica de 3 horas, de 7 a 10 de la mañana. Porque me gustaba despertar y que mi cerebro batallara, porque es muy compleja la lógica de predicados y sobre todo filosofía de la lógica, que llegan los niveles más pesados
Y eso sí me emocionaba. Pero hasta ese entonces. Y a partir de ahora, no, ahora ya me emocionan los lunes. La realidad es que sí. Pero soy muy consciente que a la mayoría de las personas no les gustan los lunes. Sí, por lunes no es literalmente de que el día lunes, digo, hay gente, por No, sino ejemplo, el que inicio. descansa lunes y martes, entonces su Obvio. lunes es el miércoles, ¿no? Es Exacto. como el primer día que Que empieza después de otra vez la regresar rutina. del descanso. Entonces, ¿tú lo cambiarías? Estos lunes que estás teniendo, desde que llegamos de Walt Disney World. Sí, sí los cambiaría. Yo también. Sí, Quisiera estar en totalmente. Magic Kingdom con un helado de chocolate. Bueno, yo la verdad no me fui tan lejos. Creo que simplemente yo lo voy a decir al aire porque así es la vida, no pasa nada. Yo no tendría perros. Yo tampoco. O sea, yo Sí me amo pasa. mucho a mis perros, los voy a tener hasta que ya no puedan estar conmigo y voy a sufrir cuando no estén, pero si pudiera tomar una decisión sin conocerles, sin saberles, como ya les conozco, sí sería no tener perros porque la verdad es que sí me cortan mucho mi rutina. Y como soy una persona tan rutinaria, me molesta mucho que la mayor parte de mi rutina más bien tengan que ser sus prioridades. O sea, nosotras no tenemos 3 perros que están en un patio y ya, o en una cochera y ya. Tenemos 3 perros muy bien tratados, a mi parecer. No, y aparte yo lo digo por el tipo de trabajo que nosotras hacemos. O sea, yo, Sí. bueno, no, independientemente del trabajo, el tipo de personalidad que tengo probablemente, a mí me gusta despertar y bañarme enseguida y después bajar ya limpia y todo y sentarme a leer o tal vez inmediatamente en cuanto despierto traigo ideas y ya quiero sentarme a escribir, ya quiero y no puedo hacer eso como hasta la 1 de la tarde cuando mis perros ya están estables. Ajá. Y a mí me gusta no despertar en las mañanas. Así que uno de los 3 va a ladrar, uno de los 3 va a ir a darme un beso ahí en la cara. No es Shopee porque es el chiquito y no me alcanza, pero las Doberman sí. Sí. O tal vez solo es que nuestros perros están no tan adiestrados como quisiéramos y no se saben adaptar a nuestra rutina. No, No están sé. muy humanizados porque eso de que Sí, duerman en eso sí. nuestra habitación, o sea, quizá una persona diría, pues que duerman en el patio y listo, sácale su cama. O que duerman en la sala si no quieres que te despierten temprano. Es verdad, pero duermen en la habitación. No en la cama, que ya es algo, créanme. A ver, Nietzsche. Ni yo estamos hablando de Nietzsche Nietzsche. habló del eterno retorno de lo idéntico. Lo plantea en distintos pasajes de sus obras. Lo plantea en La Gaya Ciencia, en Así habló Zaratustra. A ver, imagina que una noche un demonio se aparece en tu habitación y te dice que vas a vivir esta vida, este mismo lunes, hablando de los lunes en este episodio, estos mismos detalles infinitas veces. La misma, por eso es el eterno retorno de lo idéntico. Es eterno porque se va a repetir infinitas veces. Es retorno porque no va a cambiar, va a dar la vuelta. Y es idéntico porque si el lunes te vistes de amarillo, todos los lunes te vistes de amarillo. O cada que cumples 30 años es exactamente igual, vaya. No es una clase de Nietzsche, no puedo ahondar en esto, pero en general, ¿no? La pregunta es súper existencial. ¿Podrías amar tu vida al punto de querer repetirla infinitas veces de la misma manera? Yo no. No, yo tampoco. Y se me hace raro que alguien respondiera que sí, la verdad. Y no creo que sea porque la vida de todas esté mal, No, sino pero porque hay tantas opciones exacto. que siempre creo que nos trauma un poquito perdérnosla, ¿sabes? Sentimos el FOMO Claro. mayor todo el tiempo en la vida. No, y que siempre, claro, siempre piensas, fue así, pero pudo haber sido de esta otra manera. Tanto Entonces, en lo bueno como en lo malo. Si yo no tuviera perros, tal vez diría, ay, ¿cómo hubieras en vida con un perrito? Qué padre, y que te Exacto. despierte y lo tengas que sacar a pasear, estoy muy Sí, aburrida. qué horror. Entonces, a ver, Nietzsche a eso le llama amor fati, amor al destino propio. Fati viene del latín fatum. Amor, pues amor, ¿no? Amar ese destino que vas construyendo con las decisiones que tomas. En otro libro, Ecce Homo, me encanta ese libro, presenta una visión sobre la voluntad de poder, es decir, cómo se llega a ser lo que es. En realidad, la teoría de Nietzsche nos plantea mucho la cuestión de que no se trata de reinventarte desde cero cada lunes. Por eso a mí me gusta mucho Nietzsche, por eso lo escribí para este episodio.
No se trata de que te reinventes cada lunes, sino cómo vas a devenir eso que ya eres. ¿Cómo le vas a hacer con lo que ya tienes? El eterno retorno de lo idéntico es una prueba de la afirmación a la vida, del vitalismo que tanto buscaba Nietzsche. Porque no se trata de aguantar tu rutina. Creo que con la voluntad de poder nietzscheana también podemos entender que la rutina que tenemos es luchar contra la vida que no deseas repetir, como tú lo decías. O sea, quizá es lo que tienes y esas son tus posibilidades, ¿no? Tú lo dijiste, ya tengo a mis 3 perros, ni los voy a regalar, ni los voy a dar en adopción, ni los voy a abandonar. No, aquí los tengo y los amo mucho, pero posiblemente no quisiera repetir. O tú y yo, ¿cuántas veces nos lo hemos dicho? Es que es muy lindo tener un perro, pero tenemos 3. Es muy complicado, 3. Y hemos dicho, es que cada uno por sí solo es increíble tenerlo. Solo Shopee, o solo Kai, o solo Arlo. A eso voy con la voluntad de poder, que es luchar contra la vida que no deseas repetir. ¿Traes algo científico sobre eso o me voy directo a Marx? Traigo psicología. Perfecto, a ver. Bien. El psicólogo Tori Higgins propuso la teoría de la autodiscrepancia, una muy buena teoría, la verdad, según la cual convivimos con al menos 3 versiones de nosotras mismas. El yo actual, el yo ideal y el yo que creemos que deberíamos ser. Muy freudiano eso. ¿Te suena? ¿Lo vives? Yo también lo vivo, totalmente. Sí. El malestar aparece cuando la distancia entre esas versiones se vuelve muy grande. Las vacaciones suelen construir un yo ideal muy atractivo. Una persona relajada, presente, con tiempo para leer, dormir y convivir, hacer ejercicio. Obviamente estamos hablando, y el psicólogo hablaba desde el privilegio de tener estas vacaciones. El lunes reaparece el yo actual, el que tiene pendientes, horarios y responsabilidades. La tristeza que muchas personas sienten puede surgir precisamente de esta comparación de el yo ideal y el yo actual. No necesariamente es que extrañemos, como decías tú al principio, ¿no? La playa, el pueblito mágico, estar en Disney, lo que sea. Muchas veces extrañamos la versión de nosotras que parecía posible durante esos días. Yo estando en la playa soy otra, ¿no? Estás súper tranquila, siempre de buenas, el cabello mojado, comes un mango, tienes tanto tiempo para leer, se te ocurren ideas, la mente, así, y tú dices, es que yo podría ser esta siempre. O sea, yo no soy la que está ahí estresada todo el día enojada. Pero no es así, porque si pudiera ser esa siempre, pues no, ¿sabes? No tendrías los medios para estar ahí, ¿no? O sea, si fuera tu realidad y tu rutina, no sería tu vacación. Exacto. Pero por alguna razón, sí que no entiende eso. Esto se suma a otro fenómeno psicológico, el llamado efecto del nuevo comienzo. Sabemos que fechas como el lunes, el inicio de un mes o el cumpleaños aumentan la motivación para cambiar hábitos. El problema es que esos mismos momentos pueden alimentar un ciclo de expectativas muy altas y frustración cuando no logramos sostenerlas. O sea, tenemos el yo ideal, que es cuando estamos vacacionando o cuando estamos igual y no vacacionando, pero haz de cuenta que el viernes vas a una fiesta y te vestiste increíble, como lo que tú dices, porque dejamos las cosas para otro momento. Bueno, para esa fiesta sí tomaste tu mejor ropa y te peinaste wow y pasaste horas y estabas con toda la actitud. Y te ves en las fotos y te ves en el espejo y te sientas con tus amistades y dices, yo soy esta persona, pero no soy la del lunes que tienen que llegar a la oficina. Y luego está lo que debería ser, porque llegas el lunes a la oficina y estás pensando, ¿qué debería hacer yo para no estar aquí en mi yo actual que no me gusta? Y es un ciclo eterno. Y entonces ahí entra el lunes, porque dices, el lunes empiezo a ir al gimnasio, exacto, empiezo a comer bien, seguro me falta oxigenar mi cerebro, seguro me falta tener más amistades, seguro me falta ser más abierta. Y luego el lunes no lo logras porque nadie lo logra inmediatamente. Y entonces es una frustración, es un fracaso, te golpeas como un barco así contra todo y empiezas a naufragar en ti misma. Como, ¿quién soy? Si puedo, no puedo. Es que soy la aburrida de la oficina. La verdad nací para estar entre 4 paredes y tal, ¿no? Y luego hasta piensas que la persona del viernes, la persona de las vacaciones, puede ser también más bien el personaje.
Es como Sí. un deambular entre tus 3 yos que Sí. propone este psicólogo. A mí me hizo mucho sentido. No sé tú qué piensas de eso. Sí, me gusta. Pensé en Freud, en el yo, Claro. el ello y el super yo. O sea, yo sé que no es el sistema capitalista el responsable de todo, porque antes del sistema capitalista estaban ya estos problemas existenciales, ¿no? Durante la época de la sociedad feudal, durante la esclavitud, en la época egipcia, griega, romana. Pero al final algo me hace sentir que en realidad las condiciones materiales en cualquier época del género humano, y por eso digo condiciones materiales, te condicionan al mundo. Y yo no estoy diciendo que solo la gente económicamente pobre la pasa mal cuando vuelve de las vacaciones, porque la gente económicamente rica siempre puede estarse yendo de vacaciones. Eso es un hecho, por ejemplo. Pero creo que esta cuestión de toda una construcción y reconstrucción de un personaje y de una identidad de quién eres en el mundo, y que de ahí se estructure tu psique, toda tu cuestión emocional, toda tu cuestión cognitiva y toda tu entidad a lo que ve el otro o la otra, sí tiene mucha base o mucha raíz en el capitalismo. Nietzsche hace una tremenda crítica al capitalismo desde una cuestión antropológica y axiológica. Marx hace una tremenda crítica al capitalismo desde una cuestión económica. O sea, ¿tu cansancio de cada lunes es tuyo o es de tu trabajo y de tus condiciones? Hubo un Marx joven, filosófico, que escribe los manuscritos económicos filosóficos de 1844, perdón. Porque ya todo el mundo ubica a Marx por El Capital, ¿cierto? Cuando El Capital ni siquiera lo escribe completo Marx, es parte de trabajo de Engels también, y es ya de un Marx maduro. El joven Marx escribió sobre el trabajo alienado o el trabajo enajenado. Su idea es que bajo ciertas condiciones el trabajo deja de sentirse como algo propio. Ya no sientes que te pertenece, porque la persona que trabaja se vuelve ajena a lo que produce, a su propia actividad, incluso se vuelve ajena a sí misma, hablando del personaje que decías. Entonces, las personas en un punto nos sentimos nosotras mismas. ¿En qué momento? Si en el trabajo no te sientes tú misma, la persona que hace, por ejemplo, estos termos, hoy sabemos que no es solo una persona, que es una máquina. Pero una persona posiblemente supervisa que se haga el plástico del color rosa, otra que se haga la tapa de color negro y otra que se haga esta parte de acero. Y ya no es una persona que hace el producto de inicio a fin. A partir de la revolución industrial, y es lo que critica Karl Marx, las manufactureras crecen y ahora ya se hacen muchos productos en la misma cantidad de tiempo que antes solo se hacía uno, pero resulta que el trabajador o la trabajadora ya no se siente reflejado en el producto de su trabajo. Eso es la alienación. Entonces, ¿por qué platico esto? Porque hay un punto en el que las personas sí nos sentimos personas. Cuando comemos, cuando descansamos, cuando dormimos, cuando nos hidratamos, cuando actuamos como animales. Ok. Qué fuerte que cuando actúas como una persona en el sistema capitalista, no te sientes tú misma o tú mismo. Pero sí te identificas contigo y tu entidad cuando actúas como animal. Hannah Arendt, una gran lectora y una experta crítica en Karl Marx, filósofa alemana del siglo XX, escribe un libro maravilloso que se llama La condición humana. Y en la condición humana ella divide las actividades de labor y trabajo, y dice que la labor son las actividades que hacemos igual que los animales para mera supervivencia, y el trabajo es lo que hacemos para sobrevivir en la mundanidad. Y que cuando no sabemos dividir la labor y el trabajo es cuando nos alienamos o nos enajenamos. ¿Por qué hablo de esto? Porque entonces no todo malestar del lunes es un problema personal. No es un fracaso personal. A mí sí me parece que la alienación del lunes es
una alienación capitalista, es un problema. No por nada se venden tantas agendas al final del año. Yo soy una consumidora de agendas. Yo tengo una agenda física y cada año, desde hace como 8 años, compro una agenda. Y ahí organizo todo. Entonces, hay trabajos con sentido que no son tremendamente una explotación. Yo, por ejemplo, tengo el privilegio de decir que mi trabajo me da un sentido, que yo hago mis horarios, que a veces sí trabajo más de una jornada, pero a veces no. Pero la realidad es que la minoría de trabajos funciona así. La mayoría de trabajos sí son una no elección de nuestro tiempo. Yo quisiera ya cerrar, nada más tengo una mención de Foucault para cerrar, entonces no sé qué traes tú. Pues lo último que traigo es muy corto sobre sociología. A mí me encanta como esto de primero meterme en el cerebro de cómo funcionamos biológicamente, como que no hay manera que no funcionemos así. Después me meto a la psicología, como tomar eso biológico y como ligarlo con lo que el contexto hasta cierto punto ha hecho de nosotras. Y tirarlo después a la sociología de por qué nos comportamos entonces todos en grupos como nos comportamos, ¿no? Entonces, bueno, acá puse, ¿no? También importa la forma en que organizamos la vida social. En México, por ejemplo, hasta hace muy poco el mínimo legal de vacaciones era de apenas 6 días durante el primer año de trabajo. La reforma de vacaciones dignas lo elevó a 12. El doble, por lo menos, ¿no? Sí. Pero incluso hay muchas personas trabajan en la informalidad sin vacaciones pagadas. Eso significa que la experiencia del regreso de vacaciones ni siquiera es universal. Exacto. Lo que decíamos, no estamos hablando de un privilegio del que se fue al hotel, pero realmente una gran cantidad de personas ni siquiera tiene la opción de tomar vacaciones porque no puede darse el lujo de que no se las paguen. Para muchas personas el problema no es volver a trabajar, sino no haber podido descansar nunca. Por otro lado, el filósofo Byung-Chul Han, discúlpame por meterme a la filosofía, pero habla mucho de social también, de sociología él. Sostiene que vivimos en una sociedad del rendimiento, ya que no necesitamos que alguien nos vigile constantemente. Nosotras mismas nos exigimos producir más, aprovechar mejor el tiempo y convertir cada experiencia en una oportunidad de mejora. Eso explica por qué incluso las vacaciones pueden transformarse en una tarea. Viajar, documentarlo todo, regresar renovadas. O sea, imagínate que tus vacaciones que vas a estar así como tirada, estás pensando, tengo que regresar renovada. Es que ya es una tarea, ¿no? Sí. Aprender algo nuevo. También es como, tienes 2 semanas de vacaciones, ponte a aprender lo que no has podido aprender en todo el año. Sí. Es que se vuelve también un poquito trabajo, pero también es como encontrar cuál es la línea de vacaciones de nada más tirarte y no pensar en nada. O lo que tú decías hace rato, conectar contigo fuera de lo que mueve al capital. Sí. Bueno, hasta el descanso termina sometido a la lógica del rendimiento. Tal vez entonces el problema no sea únicamente adaptarnos al lunes, sino preguntarnos por qué organizamos la vida de una manera que hace necesario escapar de ella durante unas semanas para sentir que volvemos a ser nosotras mismas. Porque si 2 semanas de descanso no alcanzan para compensar 11 meses de desgaste, quizá el problema no está en nuestras vacaciones. Exacto. Eso también me movió mucho, como esto, ¿no? Que las vacaciones son salir de nuestra vida real. Por eso el yo ideal y el yo presente. El yo actual, perdón. Qué loco que necesitemos unos días, y aparte que es la minoría de los días de nuestro año, para olvidarnos que tenemos una vida real. Como cómo podríamos tener todo completo y realmente sí estar conscientes de nuestra entidad todos los días y no solamente en estas 2 semanas. Y es que es muy fuerte, porque la mayoría de las personas lo padece, lo sufre. Yo voy a cerrar ya con esto. ¿Ese fue tu cierre, tu conclusión? Sí, sí, la verdad sí. Teníamos preguntas, pero no, ya creo que las dije. Okay, a ver, ¿qué aprendimos con esto? 1, creo que la rutina puede formarnos, si lo vemos desde Aristóteles. O nos puede alienar, si lo vemos desde Marx. Que la fantasía del después nos roba el presente, según Séneca. Y según Nietzsche, que reinventarse puede ser al final pues una autosuperación. Intentar reinventarnos para no repetir esta vida, en el supuesto de que pase, ¿no?
Yo creo que tu verdadero yo es que creemos perder cuando volvemos a la rutina. Entonces, pues quizá no está en la versión de las vacaciones, sino al revés. La cuestión del verdadero yo está en lo que tenemos en la repetición. Así que creo que nuestra tarea en el siglo XXI es buscar nuestra autenticidad. A mí me parece que la autenticidad se encuentra en aquello que somos capaces de sostener. Y como tú lo decías, las vacaciones no se sostienen porque es simplemente un lapso con principio y fin para descansar. Entonces, tu verdadera identidad, si tu verdadera identidad está en la rutina y al final en las vacaciones, como las puedas tener y las que te puedas pagar, es solamente un respiro o un descanso, pues se trata de formar tu identidad y buscar tu autenticidad en esa rutina que sí tienes que vivir todo el tiempo. Tratar de reinventarte y, repito, en la medida de tus posibilidades, pero con mucha conciencia. Creo que yo cerraría con eso. Sí, con lo que dices, no solo, repito, en el periodo de vacaciones, sino, por ejemplo, si tu verdadera identidad solamente está basada en quién eres el viernes por la noche, el sábado por la tarde, el domingo por la mañana, también quién eres todos los demás días, ¿no? Exacto. Sí. No sé, la verdad este tema sí me movió cosas porque pienso que ves esos calendarios horribles que yo jamás tendría uno, de que vas tachando todos los días hasta el día de tu muerte según. Ay, sí. Y luego los ves en calendario y es como, wow, voy a vivir muy poquito, hacer muy poquitos cuadritos. Sí. Pero bueno, si te lo planteas así, o sea, imagínate ese calendario que pongas, no sé, en rojo tus 3 vacaciones y todo lo demás, quién sabe quién fuiste. Solo esos 3 cuadritos en rojo, ¿fuiste alguien o fuiste tú? Sí, tu autenticidad entonces no está en esos 3 cuadritos en rojo, está en todo lo demás. Exactamente. Y yo también creo que hay una buena frase por ahí que dice que una persona no puede como mentirle a los demás o mentirse a sí misma por mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en un noviazgo, tú puedes ser la persona más linda, wow, paciente, detallista, pero ya en la rutina sale tu verdadero yo. Y justo es eso. Es que en la rutina, repito, sale tu verdadero yo. Sí. Y tú, si tu rutina sea la que sea, es que ese es tu yo. Sí. No es que si yo estuviera siempre en la playa, yo sería diferente. No. Exacto, tu autenticidad está en tu rutina. Bueno, me gustó el episodio, estuvo fuerte. Sí. Bueno, para que lo tomen en cuenta la siguiente vez que salgan de vacaciones. Y muy importante, a mí me gusta mucho hablar de neurociencia porque a mí me sirve entender lo que le está pasando a mi cuerpo para yo no sentirme, por ejemplo, un fracaso. ¿No? Si yo regreso de vacaciones y me siento mal y no me gusta nada y no entiendo por qué estoy tan cansada, entonces rápidamente le empiezas a meter cosas a tu mochila y decir cosas como es que no estoy hecha para esto, es que no soy la mejor en mi trabajo, es que si yo tuviera tal vez más dinero, otro trabajo, si eligiera otra carrera, etcétera, etcétera, me sentiría feliz de regresar de vacaciones y no es así. Aunque no es la total razón de cómo nos sentimos, definitivamente sí es una razón de las muchas para entender cómo nos sentimos y qué proceso está viviendo nuestro cuerpo adaptativo. Sí. Y que al final pues es un proceso que va a doler, pero es algo natural y no tiene nada que ver con cómo hacemos o no hacemos las cosas. Genial. Listo. Pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que el audio haya sido un poco mejor para ustedes. Denos 5 estrellas, denle like, no sé si eso todavía funcione para algo, pero bueno, si les gusta denle like, compartan el episodio con quien, no sé, con quien mejor les caiga. Suscríbanse. Si están de vacaciones, véanlo una y otra vez y suscríbanse, claro, al canal. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos el siguiente sábado.